Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esto es dependiendo a la hora que usted vea, escuche esta grabación. A los que se conecten en vivo, déjenme les digo, les comento que este es mi podcast número 222. Hace algún tiempo que ya no realizo podcast y realicé el 222, pero fue fallido porque me falló la transmisión y decidí eliminarlo. En estos momentos me dispongo a realizar mi podcast, que es el 222 ya, y vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Fresnillo, Zacatecas. Llega la vacuna del COVID coronavirus. Este es nuestro tema a tratar y vamos a tratar de realizarlo de manera muy objetiva para no herir susceptibilidades, se dice. Sí pude decirlo, ¿verdad? Estuve ensayando bastante tiempo este vocablo, estas palabras, para que la gente diga, oh, mira el Pepe Luis, ya se ha vuelto más culto. Bueno, permítame un momento, vamos a atender un mensaje que me acaba de llegar, que nos dice lo siguiente, vamos a ver, primeramente se trata de, bueno, vamos a visualizar, ya estamos acá enterados perfectamente. Bueno, pues es extraño, es curioso que nuestros políticos ahora sí, pomposamente en sus redes sociales, saluden con sombrero ajeno. Llega la vacuna del COVID-19 para la población, como si ellos fueran los que la trajeron. Déjenme les recuerdo a nuestros políticos cómo nos humillaron, cómo nos maltrataron a nosotros los ciudadanos fresnillenses con esto del COVID. En primer lugar, el COVID se combate lavándonos las manos continuamente. Cada rato, cada momento, a cada instante hay que lavarnos nuestras manos. Eso nos dijo nuestro gobierno, pero jamás nos proporcionó el agua, pese a que la pagamos mes a mes. Y ahí tú, si no la pagas, se te está acumulando la cuentota allá en Chiapas. Nos humilló de tal manera que cuando nuestros ancianos salían a vender sus semillas, sus garapiñados, sus chicles, los corrían del centro donde estaban ellos vendiendo sus humildes productos. Recordar que no eres esencial, lárgate, vete de aquí. Los ancianos con su canasta de semillas se regresaban a sus casas sin llevar el sustento para sus hogares, sin tener que comer, y nunca el gobierno fue para llevarles una despensa. O dígame usted que me está escuchando, ¿el gobierno se portó caritativo con usted? Claro que no. Ah, pero llega la vacuna del COVID y la están cacareando como si ellos la hubiesen gestionado. Omar Carrera es uno de ellos. ¿Qué quieres más? ¿Quieres más dinero? ¿Quieres seguir viviendo del pobre? Desgraciadamente el pobre es el que contribuye con los impuestos de aquí de Fresnillo. Tú, pobre, tú anciano que vendes semillas, garapiñados, chicles, tienes tu jacal. Ve, paga tus contribuciones ya, no te las van a perdonar. Ah, pero ya llegó la vacuna del COVID, ya fue vacunado el primer fresnillense que es un doctor. Y hasta dan el nombre del doctor y sus apellidos. Evidentemente yo no lo voy a hacer, porque yo no quiero ponerle el título de héroe a quien quizá no lo merece. Ya recuerdan cómo nos humillaron los doctores, los enfermeros. Bueno, en mi caso, una vez fui humillado yo en el centro de salud de Plateros. Retírate, no te voy a dar medicina. Estamos en pandemia. Para esto que estoy diciendo, claro que cuento con pruebas, porque grabé el audio del doctor que me dijo, ya no te voy a dar medicina, tienes que mandar a alguien para que venga por ella, no te quiero ver por aquí. Doctor, pero no tengo a nadie más que venga. Había modos. Ah, ya llegó la vacuna del COVID a Fresnillo, dicen nuestros políticos, buscando ser el centro de atención.
para reelegirlos. Óigame bien, no para que sean candidatos y votemos por ellos, no, para reelegirlos y sigan mamando del erario público sin trabajar, sin hacer nada y teniendo un sueldo bastante abultado que les alcanza para llevar a sus hijos a grandes colegios, tener grandes vehículos, hermosas casas y, por qué no decirlo, hasta hermosas amantes. Eso gracias al pobre que contribuye a las arcas de Fresnillo. Ya llegó la vacuna del COVID, nos quieren conformar nuestros políticos. Ya se les olvidó cómo humillaron a comerciantes, cómo vandalizaron aquel carrito de frutas que quedó en testimonio para la posteridad en video, cuando llegan con la Guardia Nacional sobre un humilde vendedor de frutas, de sandías, jícamas, papayas, con chile y limón, muy rica esa fruta. Para evitar que el COVID llegara a Fresnillo, vandalizaron este carrito de frutas. Al comerciante lo amedrentaron con la Guardia Nacional, cuando la Guardia Nacional está para otras cosas, otros servicios, enfrentar a gente armada, gente que delinque, gente que mata, que roba, a gente poderosa que está fuera de la ley. Se ensañaron contra un pobre comerciante vandalizando el carrito de frutas. Y ahora estas mismas autoridades mendigas y abusivas nos sonríen y nos dicen, ya llegó la vacuna del COVID. Quiero que sepan que sin presidente municipal, sin diputados y sin regidores, el sistema político de México está hecho para que siga funcionando, lo cual quiere decir que no son necesarios estos corruptos que ahora nos sonríen y nos dicen, llegó la vacuna del COVID. Buscando ser el centro de atención y ser reelectos, seguir mamando del erario público, seguir siendo más ricos a costa del pobre. Qué terrible suena esto, pero es la realidad. Llegó la vacuna del COVID y con ello se politiza esta vacuna aquí en este gobierno de cuarta transformación. Una sonrisa para el pueblo y nos dicen ya llegó la vacuna del COVID, como si el pueblo olvidara. Recordar que la presidencia municipal fue atacada, fue incendiada y destruida por la ineptitud de este gobierno que ahora nos sonríe. Y subido en una montaña de cadáveres, nos sonríe y nos dice, ya llegó la vacuna del COVID. ¿Y cuándo nos traes la vacuna de la inseguridad, gobierno local? Eres un inepto gobierno local. Y no te queda este papel de héroe al sonreírnos y al decir están salvados, llega la vacuna del COVID. No vamos a olvidar humillaciones y malos tratos que nos proporcionaste durante la pandemia. Una sonrisa de estas nos ha hecho reflexionar. ¿Cómo, digamos, vamos a analizar lo que pasó con tanto muerto y no precisamente de COVID, como lo digo? ¿Cuándo nos traes la vacuna contra la inseguridad? ¿Cuándo vas a tener la responsabilidad de hacer lo tuyo, gobierno? No nada más recibir para las arcas y tus bolsillos. Vamos a recapitular todo lo que ha pasado aquí durante la pandemia. Los muertos son bastantes, los enfermos también. Y la gente buena que enfermó, desgraciadamente falleció. Parece que la regla del COVID es que la persona mala, perversa, inicua, aquella persona que hace mal a la nación, es la que debe sobrevivir. Yo conocía gente humilde con su tallercito
donde parchaba bicicletas, automóviles, aquel que vendía su producto en una canastita. Esa persona enfermó de COVID y falleció. Personas buenas, nobles. Pero enferman los malos, los perversos, y sanan en 2 o 3 días. Recordar el caso muy sonado de Omar Carrera. Un viernes se enfermó y un lunes ya estaba sano. Lo mismo sucedió con Saúl Monreal, con Donald Trump, con el gobernador Tello y su esposa, y tantas otras basuras que enfermaban un viernes y para un lunes ya estaban sanos. Pero la gente buena, gente que es útil a la sociedad, enfermaba y no duraba mucho tiempo cuando fallecía. La regla general del COVID parece ser que los malos, los perversos, los vividores, esos que se enriquecen con el pobre, sobrevivan y sigan dañando a nuestra sociedad. Créame lo que esta plaga de lacras políticos vividores, son peor que la pandemia del COVID. Claro que sí, nuestros políticos vividores. Es una plaga aún más terrible que la del coronavirus. Soy Pepe Luis Robles, el reportero extremo. Si quiere dejar comentarios, serán leídos uno a uno. Si usted decide mandarme mensaje, como siempre ocurre, serán leídos y atendidos uno por uno. Comentarios, sé que muy pocos o nadie lo pone aquí público porque no quieren saber su opinión, pues puede haber represalias, pues temen a este gobierno de cuarta transformación. Me retiro con esta reflexión. Nuestros políticos morenistas de Fresnillo son una pandemia peor que la del COVID-19. Pasen buenas tardes, pasen buenos días o buenas noches. Esto dependiendo a la hora que usted escuche esta grabación. Es mi podcast número 222.